Shalom, shalom, amado pueblo de Yahweh en todas las naciones. Que el nombre de Yahweh sea sobre ustedes, sobre sus familias, y que su nombre les bendiga en abundancia y les guarde siempre de todo mal. Hoy quería compartirles un tema muy importante e interesante, que es con el tema un nuevo pacto en tu corazón, una nueva alianza escrita en las tablas de tu corazón. Bendito y alabado sea Yahweh, que Él envió a su Hijo amado. Aleluya. No lo envió para crear una religión. No, no lo envió para crear una denominación. No. Yahweh envió a su Hijo al mundo para que el mundo pudiera ser salvo. Él envió a su Hijo para instaurar, para inaugurar una nueva alianza con su pueblo. Para esto vino el Hijo del Todopoderoso, para salvar a muchos. Bendito sea Yahweh, y para cumplir el nuevo pacto que estaba escrito en la ley y los profetas, que había de ser cumplido cuando viniera el Mesías. Así que bendito sea Yahweh. Hoy en día vivimos bajo un nuevo pacto, el cual fue inaugurado cuando el Mesías Yeshua derramó su preciosa sangre en aquel madero, y fue confirmado, aleluya, con el derramamiento del Espíritu de Santidad en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Aleluya. En su sangre tenemos perdón de nuestros pecados, como nos lo muestra en Marcos 14:24. Fíjense, aquí el maestro estaba cenando antes de ser crucificado con sus discípulos y les iba a dar una lección, les iba a enseñar algo importantísimo, iba a dejar unas palabras grabadas para siempre. Fíjense lo que dice en Marcos 14, versículo 24. Y él les dijo: esto es mi sangre de la alianza, aleluya, la cual se derrama en favor de muchos. Bendito sea Yahweh, porque en la antigua alianza también se derramó sangre, aleluya, para inaugurarla. Y en la nueva alianza, pues el maestro estaba diciendo que también se derramaría sangre, pero no la sangre de corderos, ni de machos cabríos, ni de becerros, sino la sangre del Cordero del Todopoderoso, que quita el pecado del mundo. Esa sangre es la que derramó el Maestro Yeshua en aquella cruz, aleluya, y que limpia todos nuestros pecados, aleluya. ¿Para qué? Bendito sea Yahweh. Y después de ser limpiados, aleluya, podemos recibir el Espíritu Santo que nos fue prometido, aleluya, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 29. Ahí podemos ver que un día, aleluya, Yahweh derramaría de su espíritu de santidad sobre toda carne, sobre todo siervo, sobre toda sierva, sobre todo hijo, sobre toda hija. Y eso se cumplió cuando el Mesías vino y ha resucitado, aleluya, y les dijo a sus discípulos: no se vayan, aleluya, y tuvo su cumplimiento en Hechos 2. Es decir, hermanos, ustedes pueden ver que en la Torá y en los profetas, en la ley de los profetas, hay muchas promesas y muchas cosas que se tenían que cumplir, y se cumplieron cuando vino el Mesías, bendito sea Yahweh, dando testimonio de que Él era el Mesías y de que Él vino a inaugurar una nueva alianza, ya no con tablas de piedra, sino con las tablas de nuestro corazón. Aleluya. Y como habló el maestro en Hechos 1, 4, 8, aleluya. Fíjense, ahí sí vamos a leer, bendito sea Yahweh. Hechos 1, del 4 al 8. Porque el Espíritu Santo, aleluya, es muy necesario para hacer la obra de Yahweh y para ser salvos, porque es el sello de nuestra salvación. Fíjense cómo dice el versículo 4 del verso 1 del libro de Hechos. Y estando juntos les mandó: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron ustedes hablar. Porque Juan a la verdad sumergía en agua, pero ustedes serán sumergidos en Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que los que estaban reunidos preguntaron: Maestro, en este tiempo es el que vas a reunir a todo Israel. ¿Es? Los discípulos sabían que las promesas, que las alianzas eran para el pueblo de Israel. Aleluya. Solo para el pueblo de Israel.
No, también para los gentiles, pero los gentiles se tenían que convertir, se tenían que injertar en el olivo natural, se tenían que convertir al pueblo de Israel. Eso no significa convertirse al judaísmo. Eso significa identificarse, aleluya, y guardar los mandamientos de Yahweh, porque dice la escritura que la misma ley será para el natural como para el extranjero. El mismo día de reposo será para el natural como para el extranjero. Fíjate lo que les dijo el maestro. A ustedes no les toca saber los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso en su propia autoridad, pero recibirán poder, aleluya, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de santidad y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo me capacita para ser testigo. Aleluya. El Espíritu Santo fue derramado para ser testigos. Eso implica dar ejemplo de la santidad y del amor del Padre. Él nos capacitó para vivir en obediencia a la palabra y demostrarle al mundo que Yahweh cumple su palabra, porque ciertamente ahora vamos a ver, bendito sea Yahweh, donde el Padre promete una nueva alianza. Y esa alianza lo que va a hacer a los participantes, porque mucha gente piensa pues que la alianza es para ser salvos solamente. Y sí, bendito sea Yahweh, que la sangre del Maestro nos hace salvos, nos limpia de todos los pecados. Pero también, hermanos, mucha gente se olvida que esa sangre nos capacita a través de su espíritu para que nosotros vivamos una vida de libertad, una vida de obediencia, una vida de santidad. Bendito sea Yahweh. Vayamos a Jeremías 31. Aquí es donde aparece, bendito sea Yahweh, la nueva alianza, donde el Padre promete una nueva alianza. Pero ¿a quién se la promete? Aleluya. A la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a los testigos de Jehová. No, yo aquí veo que se la promete a su pueblo. Vaya, lean ustedes en sus Biblias en Jeremías 31, bendito sea Yahweh, del 31 al 33. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi ley, pondré mi Torá en su interior y escribiré en su corazón, aleluya. Entonces yo seré su todopoderoso y ellos serán mi pueblo. Bendito sea Yahweh, que él hizo una alianza con su pueblo. Todos los apóstoles eran parte del pueblo de Israel y todos los gentiles que escuchaban la administración de Pedro, de Pablo, de los discípulos, entendían que si querían formar parte de la alianza, si querían recibir las promesas de Abraham, tenían que formar parte de la simiente de Abraham. Y solo hay en una simiente de Abraham. Abraham tiene muchas simientes, muchas. Tiene a Esaú, tiene a Ismael, tiene a muchos pueblos, pero solo en una hay bendición. La bendición está en Isaac, el hijo de la promesa. La bendición está en Jacob. La bendición está en Israel. Bendito sea Yahweh. Y nosotros somos el Israel de Yahweh, según dice la carta de los Gálatas. Fíjate, el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas y les decía a ellos que eran el Israel de Yahweh. Eran parte del pueblo de Israel. Eran parte de esas 10 tribus que habían sido dispersas por el mundo entero y que Yahweh las está recogiendo en estos días para llevarla a su tierra y para cumplir la alianza que había prometido, porque Yahweh le había prometido a su pueblo una alianza. ¿Y cómo va a hacer una alianza con un pueblo que ha sido exterminado y ha sido llevado cautivo a todas las naciones de la tierra? Ustedes son el Israel de Yahweh. ¿Quiénes? Los que oyen la voz de Yahweh y cumplen sus preceptos. Ustedes son el Israel de Yahweh. Ustedes se tienen que identificar. Ustedes guardan las fiestas del Altísimo, pero las guardan sobre todo entendiéndolas y guardándolas en su corazón
practicando el significado de las fiestas, aleluya, porque panes sin levadura, usted puede sacar 7 días toda la levadura de su casa, pero si no quita la levadura del pecado de su corazón, de nada sirve hacer eso. Lo importante es que usted entienda las fiestas del pueblo de Israel y las practique, viva una vida sin pecado. El día de la expiación, la fiesta del perdón, que usted tenga un corazón perdonador, que perdone siempre a los que le ofenden. Aleluya, la fiesta de Pentecostés, que usted esté rebosando del espíritu de santidad. Aleluya, porque si no de nada sirve. Y de nada sirve tampoco guardar el día de reposo y andar los otros 6 días de la semana caminando en pecado. Eso no sirve de nada, porque aquí dice la escritura que la nueva alianza es para que yo pueda obedecer la ley. Él la escribió en mi corazón para que yo la pueda practicar. Y es un gozo, es una delicia. La ley no es una carga pesada. Los 10 mandamientos de Yahweh no son un peso, son una delicia. El rey David decía, aleluya, la ley de Yahweh es dulce como la miel, más deseable que las gotas del panal. Eso ya pasó. El rey David se equivocó. Yo digo que no. El rey David dice la escritura que era un hombre conforme al corazón de Yahweh. Ese hombre amaba la ley, amaba la Torá y la cumplía, bendito sea Yahweh. Aleluya. Vayamos a Ezequiel 11, porque el Padre también se lo reveló al profeta Ezequiel, lo de la nueva alianza en nuestro corazón, ya no en las tablas de piedra. Fíjense, Ezequiel 11, del 19 al 20. Les daré otro corazón, aleluya, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré del cuerpo de ellos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden según mis leyes y observen mis decretos y los pongan por obra. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su poderoso. Aleluya. Él quita el corazón insensible, el corazón pecaminoso que había en nosotros. Él lo quita y pone un corazón nuevo. Él quita de nosotros esas cosas viejas que hacían obstáculo, que nos impedían alcanzar, aleluya, la bendición de Yahweh, porque la bendición, mis hermanos, mis hermanas, es para los que le son obedientes, para los que guardan su ley, y Él nos capacita para que observemos sus decretos a través de su espíritu. Lo hemos leído. Él derramó su espíritu sobre sus discípulos y sobre sus apóstoles para que sean testigos. Usted no puede ser testigo del Mesías y caminar en adulterio. Usted no puede ser testigo del Mesías y andar robando y haciéndole mal al prójimo y maltratando a tu esposa, maltratando a tus hijos. No, eso no es un testigo, eso es un mal testigo. Así que mi hermano, arrepiéntete y apártate de hacer lo malo y pídale a Yahweh que te conceda un genuino arrepentimiento y que te quite el corazón de piedra. Nosotros, bendito sea Yahweh, se lo pedimos todos los días, Padre. Concede un genuino arrepentimiento a tu servidor. Padre, gracias. Y ya le damos las gracias porque Él nos lo ha concedido, Él nos lo ha dado, Él ha puesto un nuevo corazón, aleluya, en el cual están escritos sus 10 mandamientos. Yo soy Yahweh tu poderoso, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otras deidades delante de mí, no, mi rey. No te harás escultura ni imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No, mi rey. No tomarás el nombre de Yahweh tu poderoso en vano. No, mi rey, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sí, mi rey, acuérdate del Shabbat, aleluya. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo de Yahweh, tu poderoso. No harás ningún trabajo en él, ni tú, ni tu casa, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, y en el séptimo día cesó Yahweh de toda obra de creación que había hecho. Honra a tu padre y a tu madre, sí, mi rey, para que se alargue tu vida en la tierra que Yahweh tu poderoso te da. No asesinarás,
no, mi rey. No cometerás adulterio, no, mi rey. No robarás, no, mi rey. No darás falso testimonio contra tu prójimo, no, mi rey, y no codiciarás nada que sea de tu prójimo. No, mi rey, estos son los 10 mandamientos, bendito sea Yahweh, los cuales el Padre ha escrito en el corazón de sus discípulos, ha escrito en el corazón de sus hijos, para que seamos parte de su pueblo, porque la justa ley de Yahweh no ha cambiado, sino que en la nueva alianza Él ha escrito en nuestro corazón y nos dio el Espíritu Santo para que lo podamos cumplir. Fíjense lo que dice en Ezequiel 36, un poquito más adelante, del 23 al 26. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Él da santidad a nosotros, Él nos capacita para ser santos, para que mostremos luz, para que irradiemos luz a este mundo lleno de oscuridad. Él lo hace en nosotros. Aleluya, fíjate cómo lo dice, yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha dado el Espíritu Santo? Para que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Para eso es el Espíritu Santo, para que usted sea un hombre santo, para que sea una mujer santa, para que testifique de la santidad del nombre de Yahweh. Aleluya. El Espíritu Santo no es para que usted ande dando brincos en la iglesia. No es para que usted sienta algo de vez en cuando en una reunión. El Espíritu Santo es para que usted camine cada día en obediencia a su ley. El Espíritu Santo te guía a la santidad y a la obediencia. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que dice en Hebreos que sin santidad nadie verá a Yahweh. Y yo sé que el Padre no me va a pedir algo que yo no pueda cumplir. Así que bendito sea Yahweh. Mediten en estos versos, mediten en la escritura, empiecen a leer el antiguo pacto, porque mucha gente dice, bueno, el Antiguo Testamento ya pasó de moda, solo leemos Juan, Mateo, el libro de los Hechos, y bueno, pues sacamos 4 versos del apóstol Pablo, los sacamos de contexto para crear nuestras doctrinas. Mucha gente hace eso, pero ustedes, amados de Yahweh, no lo hagan. Hoy les digo, escuadriñen las escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que tienen vida eterna, pero mis hermanos, mis hermanas, ellas son las que dan testimonio que la palabra que hoy les hablo es de parte de Yahweh y está escrita en su ley, en los profetas, en los salmos, y esta palabra no contradice en nada el discurso del Mesías, porque el Mesías vino para que nosotros seamos santos. El Mesías, al cumplir lo que estaba escrito en la Torá y los profetas, Él vino para cumplir. Él no vino para quitar la ley, sino para cumplirla. Él vino para limpiarnos de nuestros pecados y para apartarnos de nuestras maldades. A través de su Espíritu podemos vivir una vida completamente en obediencia a la ley. Fíjense, mis hermanos, ahora vamos a ver cómo se inauguró la antigua alianza. En Éxodo 24, para que entendamos una cosa, que la obediencia era un requisito necesario para la antigua alianza, pero también lo es para la nueva. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento también. En Éxodo 24, del 1 al 8. Entonces le habló Moisés y le dijo, sube donde Yahweh, con Aarón, con Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, e inclínense desde lejos. Solamente Moisés se acercará a Yahweh, los demás no se acercarán, ni subirá el pueblo con él.
Moisés fue y le repitió al pueblo todas las órdenes de Yahweh y todas las reglas. Y todo el pueblo respondió en voz diciendo, todo lo que Yahweh ha ordenado lo haremos, amados, amadas. Tengan este mismo pensamiento. Todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos. Yo no necesito, hermanos, discutir con nadie. Está escrito en la palabra. Pues listo, hermano, ahí está escrito. Pues yo lo haré. Yahweh dice que yo guarde el Shabbat. Pues yo lo guardaré. Yahweh me dice que sus fiestas son eternas, que durante el milenio, cuando el Mesías reine, se van a seguir guardando. Entonces yo también las voy a guardar. No como nuestros hermanos judíos, que ellos la guardan externamente, sino más bien haciendo un memorial y recordando, aleluya, todo lo que significan estas fiestas para que yo pueda llenarme del conocimiento, de la gloria, aleluya, de Yahweh y entender el plan profético de redención del Padre. Todo lo que Yahweh ha dicho, mis hermanos, eso haré. Tomen ustedes esa misma decisión y hagan todo lo que Yahweh les mande hacer. Moisés entonces puso por escrito todas las órdenes de Yahweh. Temprano por la mañana erigió un altar de pie al monte con 12 pilares por las 12 tribus de Israel. La antigua alianza, ¿con quién fue? ¿Con los egipcios? ¿Con los cananeos? ¿Con los filisteos? No. La antigua alianza también fue con el pueblo de Israel. Porque mira, hermanos, Yahweh le prometió a Abraham, Yahweh se lo juró a Isaac y Yahweh lo confirmó en Jacob. Y Yahweh no es hombre para mentir. Yahweh cumple su palabra a Israel por siempre. Aleluya. Por eso en la nueva Jerusalén celestial, en la ciudad de oro que muchos conocen, allí hay 12 puertas y sobre ellas 12 nombres, los nombres de las 12 tribus de Israel. Aquí también podemos ver que Moisés escribió todo lo que Yahweh le dijo. Hoy en día no es diferente, pero en vez de estar escrito en piedra, está escrito en nuestro corazón y bendito sea Yahweh. Por eso usted camina por la calle y le vienen los versos y le viene esa alabanza con esa canción que habla de ese, aleluya, de ese capítulo y te llenas de gozo porque viene a ti la palabra de Yahweh, como decía Jeremías, como decían los profetas. Designó a algunos jóvenes de entre los israelitas para que presentaran ofrendas quemadas y sacrificaran novillos como ofrendas de bienestar para Yahweh. Moisés, fíjense, Moisés tomó una parte de la sangre y lo puso en recipientes y la otra parte de la sangre la roció sobre el altar. Entonces Moisés tomó el registro de la alianza, es decir, los mandamientos y los estatutos, y se los leyó en voz alta al pueblo, y ellos dijeron, todo lo que ha dicho Yahweh lo haremos y seremos obedientes, aleluya. Nosotros también, todo lo que el Padre ha dicho, eso haremos. Bendito sea Yahweh. Y todo lo que el Mesías ha dicho, también lo haremos, porque el Mesías no habló nada fuera de la voluntad de Yahweh. Él habló todas las palabras que Yahweh le mandó hablar. Aleluya. Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que hace ahora Yahweh con ustedes, relativa a todas estas órdenes. Así que, hermanos, aquí vemos como en la antigua alianza se derramó la sangre de corderos y de chivos y fue rociada sobre el pueblo para purificar y para inaugurar el nuevo pacto. Así también el Mesías derramó su sangre en aquel madero para que sea derramada sobre muchos, para que seamos limpiados de nuestros pecados. Pero bendito sea Yahweh, hay una pregunta que mucha gente se pregunta. Yo mismo también me la pregunté. Si el Padre es perfecto, ¿por qué tiene dos alianzas en vez de tener una? Entonces yo entendí, bendito sea Yahweh, a través de leer el libro de Hebreos, aleluya, que es muy interesante todo el libro, que ciertamente la antigua alianza no era perfecta, porque si no, no hubiera habido necesidad de haber una segunda, sino que en la antigua alianza había muchas sombras de lo que Yahweh iba a hacer cuando viniera el Mesías, porque ciertamente por amor Yahweh envió al Mesías
en los tiempos postreros y no en los primeros. Bendito sea Yahweh, porque el Padre sabe lo que hace. Así que hermanos, vayamos al libro de Hebreos para entender también que los sacrificios de animales no podían perfeccionar, no podían escribir aleluya, no podían hacer santo completamente a aquellos que llevaban el sacrificio, porque si no, pues una vez sacrificado la ofrenda, ya no habría necesidad el próximo año volver con otro corderito para ofrecerlo. Entonces, en ese aspecto, el Mesías es mucho más perfecto, la nueva alianza es mucho más perfecta. ¿Por qué? Porque ya los mandamientos están escritos, ya no en piedra, sino en nuestro corazón. Y la sangre no solamente me limpia exteriormente, sino que me limpia interiormente de toda obra muerta, me limpia interiormente de todo pecado, para que yo tenga una conciencia limpia, pura y santa. Así que bendito sea Yahweh. Vamos a leer en Hebreos 8. Aleluya. Hebreos 8 del 6 al 9. Fíjense, porque el apóstol Pablo también habló de lo que hablaron Jeremías y el profeta Ezequiel. Fíjense, pero ahora Yahoshua, el Mesías, ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior, establecida sobre promesas superiores. Porque si la primera alianza hubiera sido sin defecto, no se habría dado lugar para una segunda. Porque él encuentra falta cuando dicen, miren, vienen días, dice Yahweh, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi alianza, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh. Así que mis hermanos, bendito sea Yahweh, Él ha hecho una alianza mejor, una alianza más poderosa, una alianza más sublime. Por eso la escritura dice, si por el testimonio de 2 o 3 testigos, por toda transgresión de la ley de Moisés era pena de muerte, ¿cuánto mayor castigo piensan que recibirá el que haya pisoteado la sangre de la nueva alianza y haya tenido en poco la sangre que le hizo santo? Eso está ahí en Hebreos. Pueden buscarlo, escuadrínenlo. Pero eso está ahí. Entonces, hermanos, ahora hay más exigencia. ¿Por qué? Porque nuestro Cordero ya fue sacrificado. Porque en el Cordero que quita el pecado del mundo ya vino a salvarnos. Así que bendito sea Yahweh. Vayamos a ser obedientes. Porque fíjense lo que dice más atrás, en Hebreos 5. Fíjense lo que dice la Escritura. El Mesías, en el verso 7, del verso 7 al 9. Y el Mesías, en los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas, a aquel que lo podía librar de la muerte. Y él lo oyó por su devoción. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Fíjense ahora lo que dice, mis hermanos. Y al ser perfeccionado, el Mesías llegó a ser agente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí no dice que llegó a ser autor de eterna salvación para los que están en la iglesia o para los que son de una religión, ¿no? Aquí dice que el Mesías es autor de salvación de los que le obedecen, de los que guardan sus mandamientos, de los que obedecen la alianza. Aleluya. Y tienen escritos en su mente y en su corazón sus mandamientos y los ponen en práctica y los ponen en obra. Aleluya. Y Él nos ha capacitado, porque mucha gente, mis hermanos, no entiende lo que significa la gracia, porque el Mesías nos trajo la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia, según la Wikipedia, es un poder recibido del cielo para poder guardar sus mandamientos
Y eso es lo que nos habla aquí en Jeremías, en Ezequiel. Él pondrá un espíritu en nosotros para que podamos guardar su ley. Esa es la gracia que el Mesías vino a derramar, su espíritu, para que nosotros seamos obedientes y podamos ser salvos, porque Él es salvador de los que le obedecen. Porque fíjense, hermanos, el pueblo de Israel participó de la alianza y le dijeron a Moisés y a Yahweh que harían todo lo que el Padre dijo, pero mis hermanos fueron desobedientes y no entraron a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque los desobedientes, los ingratos, los impíos, los pecadores y los injustos no heredarán el reino de Yahweh. No, es los justos heredarán la tierra. Los mansos heredarán el mundo venidero. Y obviamente para eso vino el Mesías, para redimirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, y para que andemos en una vida nueva, libres de la cuenta vieja, para que podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Bendito sea Yahweh, y Él nos ha capacitado para vencer. Bendito y alabado sea Yahweh. En Hebreos 9, aleluya. Fíjense cómo lo explica, porque el apóstol Pablo lo explica. Hebreos 9, del 6 en adelante. Estas cosas se dispusieron así. En la primera parte de la morada o del tabernáculo entran siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto, pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mis hermanos, una cosa es un pecado por ignorancia o una equivocación o un error. Y otra cosa es un pecado de muerte. Otra cosa es quebrantar uno de los 10 mandamientos. Eso ya es serio. Y eso ya no es por ignorancia. Con esto el Espíritu Santo da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras esté en pie la primera parte de la morada. Esto es figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde servicio. El Mesías vino para terminar con los sacrificios y las ofrendas de animales, de libaciones, de bebidas y de ritos. Él no vino a abolir los 10 mandamientos, no. Al contrario, los perfeccionó. El mandamiento decía, no cometerás adulterio. Y Yeshua te dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. El mandamiento decía, no cometerás asesinato. Yeshua te dijo, si tú hablas mal contra tu prójimo, si tú insultas a tu prójimo, ya has cometido asesinato. Entonces, más que quitarlo, lo perfeccionó. Él quitó el sacrificio, las ofrendas. ¿Por qué? Porque el mayor sacrificio y el sacrificio que nos hace perfecto fue Yeshua en aquel madero que nos hizo perfectos, que nos hizo santos, que nos hace justos a través de su sangre y a través de su espíritu. Esa es la gracia, un poder para obedecer. Bendito sea Yahweh. Y fíjense cómo dice el 13 y el 14, porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santificaban, concediéndoles una purificación externa. Esos sacrificios purificaban externamente, no internamente, no tenían poder sobre la naturaleza carnal. Pero bendito sea Yahweh, que la sangre de Yeshua sí tiene poder para quitar la naturaleza carnal de nuestro interior, para que caminemos no en la carne, sino en el Espíritu. Fíjate cómo dice, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, al Todopoderoso, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas, para que sirvamos al Todopoderoso, al Elohim viviente. Aleluya. Tú no le puedes servir en pecado. Porque fíjate una cosa, hermano. Cuando en la fiesta del perdón de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, si andaba en pecado, moría al acto. Moría al instante y lo tenían que sacar con una cuerda. Ahora no es diferente.
Tú no puedes ministrar en el altar en pecado porque vas a morir, porque estás muerto. Tú no puedes ir a orar en pecado. Arrepiéntete y apártate del pecado y sé limpio en su sangre y empieza a caminar guardando su ley. Pídele que derrame de su espíritu, pídele que quite el corazón de piedra y pídele que sea Él mismo, aleluya, en ti, para que tú puedas ser santo, justo y recto. El Mesías nos libró de vivir una vida en obediencia al pecado, porque antes nosotros éramos obedientes al pecado, pero ahora a través de su sangre, a través de la nueva alianza que ha escrito en nuestro corazón, somos libres de obedecer al pecado. Los que han nacido de nuevo, el pecado ya no tiene dominio sobre ellos, porque tienen la ley en sus corazones y por medio del Espíritu caminan en obediencia a los justos mandamientos de Yahweh. Fíjense, hermanos, para terminar, en Romanos 8:2, una palabra poderosa, hermano, hermana, una palabra vivificadora, aleluya. Fíjense cómo dice, porque la ley del espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Aleluya. Entiendan esta palabra. La ley del espíritu de vida. ¿Sabes cuál ley es? Los 10 mandamientos. En la carta de Santiago pueden buscarlo. Ahí el apóstol Santiago habla de que la ley del espíritu, la ley de la libertad son los 10 mandamientos. Es decir, fíjate, la ley del espíritu de vida en el Mashiach Yeshua me ha librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa eso? Que los 10 mandamientos que están escritos en mi corazón, aleluya, y el Espíritu Santo que el Mesías Yeshua ha derramado sobre mí, me han librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya, yo soy libre del pecado y de la muerte. El pecado ya no tiene más dominio sobre mí, porque Yahweh ha derramado de su espíritu y Yahweh ha escrito sus mandamientos en mi corazón para que yo camine como el Mesías caminó, porque dice la escritura en Primera de Juan que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Fíjate lo que dice también, porque el Todopoderoso hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Aleluya. Envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la nuestra, naturaleza pecaminosa a causa del pecado, y en su persona condenó el pecado. Yahweh no condenó los 10 mandamientos, no los clavó en una cruz. Él lo que crucificó en el madero fue el pecado. Aleluya. ¿Esto fue para qué? Es decir, esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la ley, ya que no procedemos dirigidos por las inclinaciones carnales, sino por la inclinación espiritual. Bendito sea Yahweh. Entonces, mis hermanos, hagan un alto en su camino, mediten en estos versos, empiezan a leer las escrituras, tomen la mano en el arado y tómenselo en serio, que esto no es un juego, que esto costó mucho, que Yeshua dio su vida para que usted esté jugando a la religión y perdiendo el tiempo. Tómese las cosas en serio, porque Yahweh le va a demandar cuentas, porque Él ha hecho una nueva alianza, mucho más perfecta. Aleluya. Y fíjate tú si la ley de Yahweh es firme, que en vez de quitar ese mandamiento que decía que sin sangre no hay perdón de pecados, el Padre hubiera podido decir, bueno, para salvar a los gentiles y para salvar a todo el mundo, bueno, voy a quitar ese pecado y lo vamos a hacer de otra manera. No, Yahweh no hizo eso. Yahweh envió a su propio Hijo para que derramara su sangre para perdonar mis pecados y tus pecados. Así que tómate en serio y cuida tu salvación con temor y temblor. Y no pienses en tu corazón que por haber hecho una confesión en una iglesia ya eres salvo. Porque de cierto te digo que no. Y si no, tráeme versos que verifiquen esto, porque los que perseveran hasta el fin son los salvos, los que guardan la fe en su corazón hasta el fin son los salvos, los que andan, aleluya, en rectitud, son los salvos, los que guardan la ley de Yahweh, son los que verán a Yahweh y son los que le darán el reino venidero. Así que mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, un fuerte abrazo y que la mano de Yahweh sea sobre ustedes
trayendo dirección y mostrándoles siempre toda verdad a través del Espíritu de santidad. Shalom, shalom.